actitud absolutamente irresponsable del presidente de la República de no cumplir con las medidas del aislamiento social preventivo obligatorio impuestas durante su gobierno allá por julio del año pasado. Cuando digo impuestas por su gobierno, quiero decir que estas eran normas que firmó, promulgó el mismo Alberto Fernández. Esta semana ocurrieron dos cosas fundamentales en ese aspecto. Ya veníamos nosotros con todo el impacto que había producido la foto. La foto de ese festejo, sin duda, fue un testimonio que lo puso en superficie. Y obviamente demostró ese claro y flagrante incumplimiento de las normas por parte del presidente de la República. Si ustedes recuerdan, en esta sucesión de hechos, la semana pasada habíamos tenido frente a esto la lamentable actitud del presidente de la República, que en un acto en que se había desarrollado el viernes anterior, dijo que ese hecho había sido un error, que lamentablemente su querida Fabiola había organizado esa fiesta y que eso era un error. Es decir, le echó la culpa a su pareja. Pasó el sábado y pasó el domingo. Y reapareció entonces Alberto Fernández para, digamos, hablar de los canallas y los miserables que le habían dicho que él le había echado la culpa a su compañera, cuando en realidad la culpa era él, cosa que era clara. No significa que Fabiola Yáñez no tenga culpa, ella es la primera dama. Tiene un rol y tiene una asunción de responsabilidades como tales, ¿no es cierto? Ustedes saben que entre el kirchnerismo y Fabiola Yáñez, a propósito de este hecho y de otros, hay una situación de tensión. En el Instituto Patria se escuchan críticas muy duras, descalificadoras contra Fabiola Yáñez, ¿no? Si esto lo dijera alguien desde afuera de algún otro de allí, generarían horror y azoro. Pero esto es lo que está pasando. Pero bueno, veníamos con el tema de la foto. Y por supuesto, estaba el dicho de decir, bueno, donde hay foto hay video. Y apareció el video. También otro estupendo logro de Guadalupe Vázquez, nuestra querida colega. Y quiero marcar esto. La foto es testimonial. Es un documento, es un testimonio de un momento. ¿No es cierto? Entonces usted ahí ve las personas, ve cómo están, y después usted, a través de ese testimonio, dice, bueno, estas personas estuvieron acá. Por supuesto, cuando la foto está debidamente acreditada, ¿no? El gobierno trató de desacreditar esa foto que era real. Después uno, sobre esa foto, puede elucubrar, deducir, colegir cosas. Pero la foto es eso, es un testimonio que habla. El video es vivencial. El video es vivencial. Es decir, nos traslada a nosotros no solamente el testimonio de que ese hecho ocurrió, sino que nos dice cómo fue ese hecho. Y el hecho fue obsceno, porque además expuso una vez más esta actitud de mentiroso que ha adoptado el presidente de la República, que repito, lo digo con todo pesar y descriptivamente. Es muy malo tener al frente del gobierno a un hombre que miente, porque pierde la autoridad. Por más que tenga legalidad y legitimidad, pierde autoridad moral, pierde credibilidad. Entonces el video indignó, porque claro, ¿qué vimos ahí? Vimos que era, digamos, ¿no? Era realmente una fiesta con todo. En el lenguaje popular se utilizaría otra palabra, ¿no? No es la que está utilizando toda la gente en todas las redes. Una fiesta con todo, una fiesta obscena.
y ahí estaban todos celebrando. Es decir, una fiesta que no duró un minuto, no fue un brindis. Estuvo la torta, la velita, la primera dama que sacó la velita para soplarla individualmente y que todos pudieran comer la torta. El presidente que no estaba, que llegó como quien dice, vi luz y entré. Estaba ahí sentado, ¿no es cierto? Disfrutando todo lo que dijo Fabiola Yáñez y demás. Y además, porque ya venían. Hay una comida donde hay mucho cubierto. Hay mucho cubierto para un simple brindis. ¿No es cierto? Hay mucha copa para un simple brindis. Entonces, el video demostró que ese hecho fue obsceno. A nadie le importaba absolutamente nada de lo que estaba pasando en el mundo exterior. Pero además a nadie le importaba nada de lo que estaba sufriendo mucha gente. Porque ese día murió gente. Ese día hubo otros cumpleaños. Ese 14 de julio. No fue solamente Fabiola Yáñez la única persona que cumplió años. Cumplieron años muchas otras personas. Algunas no sabían, pero después la vida hizo que para algunas de ellas fue el último cumpleaños de su vida. Y no pudieron celebrarlo. Ni pudieron estar con sus seres queridos. Mientras en Olivo estaba esta fiesta con aire de fiesta inolvidable. Eso indignó, sobre todo porque además el lunes nosotros tuvimos la Marcha de las Piedras. Nos impactó mucho el otro día el testimonio del papá del Solange y de la mamá. Y la gente fue con todo su dolor a expresar, por supuesto, su bronca. ¿No? No como dijo Ricardo Foster, lamentablemente, ¿no? Digo, qué lamentable cuando alguien que presume ser un intelectual tiene tanto desprecio por el dolor humano. Uno debe respetarlo y debe entender que, por supuesto, ese dolor genera enojo. La señora que fue al paso del presidente de la República y que le mostró el dedo medio, ¿no es cierto?, como signo de enojo, dijo, no me gustó hacer eso, pero es porque me produjo enojo el dolor que me generaron. Uno lo tiene que entender. Porque lo que mostró la fiesta es que ahí había un clima. Por eso ahora se saben que hay más fotos y demás, ¿no es cierto? Y que eso no era excepcional. Hugo Alconada aportó todos los encuentros del medio hermano del presidente de la República, ¿no es cierto? Es decir, había allí todo un circuito social que no tenía nada que ver con lo que le imponían a la gente. Y quiero marcar esto para que ustedes vean ahora lo que está pasando. ¿Qué está pasando políticamente? Está pasando que Cristina está furiosa. Está furiosa porque obviamente también ella se indigna con esto que ha hecho el presidente de la República. El mensaje de Cristina el otro día, en el acto, en el primer acto que compartieron, tuvo dos características. Una que la voy a ver ahora con el tema de la escarapela, que es tremenda, y otra con Alberto Fernández. Cuando le dice, Alberto, pone orden en lo que tengas que poner. Tremendo. Tremendo porque, como dije el otro día, no había necesidad de hacer eso. Cristina es mala. Es mala. Realmente es definitivamente. Le encanta humillar a la gente, le encanta hacerlo en forma pública. Es mala. No tiene remedio eso, no tiene remedio. No había necesidad de humillarlo al presidente de la República como lo humilló el otro día, pero ella lo hizo porque es mala. Y eso le produce placer. Ese mensaje es tremendo, porque significa no solamente poner orden en el gobierno, poner orden en tu casa, poner orden en lo que está pasando con tu compañera de ruta. Es una humillación del presidente enorme. Mucho mayor a la del reto del otro día, que también fue innecesaria, por eso digo que Cristina es mala. Pero eso fue un misil, digamos, a la vida política y privada del presidente de la República.
Esto marca el enojo de Cristina, que obviamente siente que está en un problema muy fuerte porque Cristina vino al poder para quedarse por años. Lo dijo esta semana. Dijo, no alcanza nos tenemos que quedar muchos periodos. Esto es el kirchnerismo. Este es el proyecto que tenía Néstor Kirchner allá por el 2003. Era un proyecto que cuajaba perfecto y al cual le puso fin, tristemente, digamos, el fallecimiento. Néstor había planeado Cristina, Néstor, Cristina, Néstor, Cristina, Néstor. No tenían límites. Podían quedarse el tiempo que quiera. Bueno, Cristina está en eso. Y necesita entonces que Alberto Fernández llegue al final del gobierno. Cristina no quiere ser presidenta. Pero Cristina quiere encontrar una albacea de su poder para el 2023, que no lo va a hacer Máximo Kirchner, ni tampoco va a llegar a hacerlo Kicillof. Entonces, este es el motivo del enojo de Cristina. Pero junto con esto, Cristina, por eso digo que Cristina es mala, sucedió esto que le pido a la producción compartir, que tiene que ver con esta mención, esta alusión a la Marcha de las Piedras. Por favor. Acá me están haciendo señales con la... Ah, sí, nada. Perdón la digresión, me señalan mi escarapela que tengo dos. No, vine con una. Esta escarapelita más chiquitita que tengo arriba, me la regaló una señora, Elizabeth, que estaba esperando, una señora muy linda, no sé si andará por acá. Era de su esposo, Rubén. Ahí está. Hola, Elizabeth, acá la tengo. Me dijo, no la conozco, no sé su apellido, sé que se llama Elizabeth nada más. Y me dijo que su esposo Rubén, que murió hace 5 meses de COVID, me la quería dar. Qué lindo que te den una escarapela. Me gustan más las escarapelas. Gracias. Y un abrazo enorme para vos, Elizabeth, y para tu familia. Y una flor mía, ponele a Rubén cuando vayas, por favor. Bueno, ustedes vieron. Por eso cuando digo que Cristina es mala, lo repito porque están los hechos. ¿No? Por supuesto, nuestro respeto para la señora que perdió a Rubén. Aquí en la Cámara se encargó de... ¿Vieron cuando dijo Cristina? No sé, para que vean que son unos mentirosos tremendos. Cuando Cristina dice, no sé por dónde andará la señora, pero después la Cámara lo ubicó perfectamente. Estaba todo perfectamente arreglado. Esto es el kirchnerismo. Pero no hubo de Cristina, en la única persona que mereció la consideración de Cristina, porque falleció, fue Rubén, el esposo de Elizabeth, porque Rubén le quería dar la escarapela. Todos los demás llevamos 110.000, ¿no? Es decir, todos los 109.999 restantes para Cristina no existen. El dolor de los que no piensan como ella no es dolor. El dolor de los que no piensan como ella no cuenta. El dolor de los que no coinciden con ella es motivo de su ignorancia. El dolor de los que no piensan como ella merecen su desprecio. El dolor de esa gente que marca la dimensión de la tragedia es para Cristina algo inexistente. Tengamos en cuenta esto, porque cuando yo hablo de las mentiras tanto del presidente como del gobierno, hablo de esto, del doble mensaje, porque después Cristina dice tenemos que estar unidos. ¿Cómo es posible que la expresidenta en funciones, repito, expresidenta en funciones, tenga esta actitud? ¿Cómo es posible que además de esto genere aplausos? ¿Cómo es posible que la muerte de los otros
a Cristina no le pese, sobre todo porque muchas de esas muertes fueron producto de lo que ya venimos hablando, la falta de vacunas. Muchas muertes pudieron haberse evitado si hubiera habido vacunas. Pero esto es lo que es el kirchnerismo. El kirchnerismo, además, todos estos hechos han puesto de manifiesto de una manera muy particular algo de lo que en lo personal vengo hablando desde años, pero somos muchos los que hablamos de esto. La amoralidad del kirchnerismo. Es decir, esto es clarísimo, ¿no? Es un gobierno que no tiene ningún tipo de reparo ético ni moral cuando estas normas se deben aplicar para establecer límites o para darle un lugar al que piensa diferente. Y lo notable de este momento es esto. En otras circunstancias, por ejemplo, en los dos primeros gobiernos de Cristina, en los que había la misma amoralidad, la misma inescrupulosidad, la misma actitud de desprecio hacia el otro, este era un hecho que no tenía un correlato total y absoluto en la vida de las personas todos los días. Porque, bueno, eran hechos políticos, la corrupción no siempre tiene un correlato inmediato en la vida social. A veces lleva un tiempo, ¿no es cierto? Esto es diferente. Esto efectivamente tiene correlato en la vida de la gente. Es decir, cuando la gente ve que se hacen fiestas en Olivos y no puede celebrar sus cumpleaños, que para la gente es tan importante como para Fabiola Yáñez, o no puede despedir a sus deudos, la gente se indigna. Misma gente del kirchnerismo dice, no, esto no. Esto no. Digamos, porque están, digamos, cercenándome a mí, me están haciendo pasar un sufrimiento. Entonces, ahora lo que contamos se evidencia. Cuando nosotros contamos y decimos, Cristina es mala, Cristina desprecia al que piensa como ella, puede a veces ser algo de lo político, qué sé yo, que critique a Macri o nos critica a los que criticamos, forma parte de lo que es la diversidad de las voces en la democracia. Cuando ella expresa su desprecio por los muertos que generaron esta protesta, ahí la gente dice, no, no, no. ¿Esto qué es esto? Esto es el kirchnerismo. Para el kirchnerismo la moral no existe. Y por lo tanto, para el kirchnerismo, el otro es motivo de desprecio permanente. Sepámoslo porque este es el país que quiere construir el kirchnerismo. Un país para unos y no para otros. Los unos son los que piensan como ellos. Para ellos, todos los privilegios. Para los otros, nada. Y por eso un país así no tiene futuro. Y por eso mentiras de estas que debería valerle al presidente de la República a su juicio político, y estas otras de Cristina, vamos a tener muchas más, porque la mentira es la esencia del kirchnerismo. Es mi papá, él era médico cirujano y no lo pudimos despedir. No es justo todo lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que más lamentás? No haberle podido tomarle la mano, no haber podido ver ni siquiera el cajón. No, el dolor que tengo adentro es inmenso. Nelda, no la pudimos ni asistir, ni mis nietos, ni nadie, y estaba muerta. La vimos nada más que en una ambulancia para el cementerio. Estoy muy indignada, muy indignada. Mi piedra es la de mi tío. ¿Cómo se llamaba? Sahak se llamaba, ella es mi tía, ella es su hija. Hace 3 meses falleció exactamente hoy. Una muerte evitable
y por eso está nuestra piedra acá. Es mi mamá, que murió el 20 de julio del año pasado, no tanto por el COVID como por el absurdo aislamiento, la crueldad terrible a la que los expusieron. Y bueno, acá estoy. Mi piedra solo decía el apodo de mi mamá, que murió por falta de vacunas a los 78 años, llena de vida, de actividad, de amor, de familia. Realmente conmovedor. La segunda vez que estuvo con nosotros, por eso lo convocamos, José Eduardo Abadi, entre tantas preguntas que le hacíamos del COVID, José Eduardo, con su perspicacia, dijo, mira, Nelson, está pasando algo al cual, y fue a los 2 o 3 meses, le vamos a tener que prestar creciente atención. ¿Qué dijo? Al tema del aislamiento de los enfermos, porque recién aparecía ese tema, porque estábamos en los 2 primeros meses, y lo que pase con los fallecidos. Siempre me acuerdo que lo dijo y, por supuesto, producto de su agudeza y de su conocimiento. Por eso lo quisimos convocar estos minutos. ¿Qué tal, José Eduardo? Hola, ¿cómo estás, Nelson? ¿Algo te sorprende de esto que la gente ha tenido que manifestar porque siente que su dolor no ha sido contemplado y no está siendo contemplado? Más que sorprender, te diría que me duele. Es decir, creo que en este duelo colectivo, como podríamos definirlo, en este dolor compartido, nos alojamos todos. Quiero decir, están aquellos que de un modo directo han perdido un ser muy cercano y a través de esta piedra quiere poder manifestar o comenzar o de algún modo reparar algo del duelo que quedó traumáticamente interrumpido. Pero más allá de la inmediatez de la persona que uno pudo haber perdido o no, todos estamos alojados en este duelo, Nelson. En este intento, mira, de tanta gente de poder, porque acá no había divisiones. No. Esto era realmente un duelo donde en ese compartir el dolor veíamos presente una comunidad, te diría. Era como una comunión que tenía lugar en ese momento allí. Y donde un primer paso, si vos querés, del duelo que sabemos, de algún modo, Nelson, que no tiene una resolución completa nunca, pero tiene que tener por lo menos una parcial elaboración para que la persona pueda tener un equilibrio interior, guardarlo en su memoria amorosa desde el punto de vista simbólico, sentirse fuerte para poder salir al mundo y volver a amar, volver a conectarse, homenajear al ser querido intentando ser feliz. Y para eso, ¿qué hay? Hay eso que llamamos ese ritual tan particular, tan espiritual, que es la despedida. Esa despedida que implica un estar cerca, que hace de la muerte ese fenómeno tan particular con el cual tenemos una especie de camino que tiene que ver con el antes, el hoy y el mañana, ¿no? Es muy particular la despedida de un ser amado que fallece. Y ese ritual tiene un primer punto, que es estar cerca para poder admitir y aceptar la pérdida del ser amado. Esta imposibilidad, convertirlo en desaparecidos, impedía esa primera etapa que naturalmente se convertía después en un bloqueo o en un obstáculo para la consecución del duelo, ¿no? Qué duro. ¿Qué representa, digamos, en lo que es la vivencia de una persona? Y vos, por eso digo, me acuerdo cuando empezaste a hablar del duelo allá por mayo del año pasado. Es verdad. ¿Qué representa el duelo con el enojo, José ¿El duelo? Eduardo? Con el enojo. Porque obviamente hay una situación del duelo del que se perdió y el enojo de decir no pude despedirlo mientras otros, digamos, hacían lo que hacían. No te pido esta definición política, sino desde el punto de vista de lo psicológico para la persona emocional. Claro. Vos sabés que hay 2 tiempos en realidad del enojo. Qué buena la pregunta. Tiene 2 tiempos este enojo. En un primer momento, cuando la realidad nos impone la pérdida del ser amado, del ser querido, y la muerte se concretiza en esa verdad que uno intenta permanentemente considerar una abstracción que no va a llegar nunca, una primera reacción es de rechazo a eso, es de queja, es de volver, es de enojo y que tiene mucho que ver con el llanto. El llanto no solamente es la expresión de la pena, de la tristeza, sino también es un grito desesperado donde está incluido el enojo. Luego viene
una aceptación, admitir lo que sabemos. Se crea entonces esa ausencia que nos da tristeza, ¿no? Ese mundo que lo sentimos como despoblado, ahí sentimos otra parte y otra modalidad del enojo. Me sacaron a mi ser amado, lo perdí. Siempre la vivencia fue muy temprano, claro, es injusto. Claro. Ni que hablar si a eso se agrega el no pude mirarlo, no me pudo mirar. Claro. Me costó mucho establecer ese puente que voy a necesitar para guardarlo internamente de un modo afectivo donde él, aunque parezca extraño, en esa memoria amorosa se eternice. Claro, y donde nosotros podamos salir de ese periodo de tristeza, bueno, para empezar a poder poner en marcha todos nuestros impulsos, nuestros intereses, nuestro amor por el mundo, por el otro, ¿no es así? Pero tiene esos dos tiempos, el inicial y aquel otro, en el cual ya admitido y con ese mundo que aparece mucho más pobre porque no está nuestro ser amado, hay una queja, hay un enojo, que bueno, que la elaboración del duelo va convirtiendo después en una aceptación, y cuando después de... Porque la primera parte del duelo uno lo acompaña al muerto. Claro, claro, exactamente. Hay una elaboración que necesita ese ritual de despedida para después hacer esa segunda parte, que es el muerto que está allí, traerlo acá adentro y eternizarlo en nuestra memoria amorosa. Ahora, ¿te sorprendió esto, José Eduardo? La verdad que no. No me sorprendió, te vuelvo a insistir. Pensé en algún momento algo va a pasar con todo este bloqueo, con esto que quedó inconcluso, con esta despedida no hecha, con este dolor y esta queja. ¿Alguna forma reparatoria colectivamente, casi sin plan previo, sin estrategia, va a surgir? ¿Qué fue esto? Fue espontáneo. Fue espontáneo y estaba tan presente y latente en el alma de todos que inmediatamente se expandió y vuelvo a insistir, sin división se creó esa comunión donde se compartió. ¿Qué representa el haber retirado las piedras? Bueno, más allá del intento de estrategia política que puede ser... Veo tu rostro, por eso te lo quería preguntar, porque vos tenés una idea de lo que significa. Se retiraron al otro día, más allá de que promesa el monumento. Porque tiene un doble sentido, uno puede pensar, ¿no? Por un lado es las retiro, porque bueno, digamos, saquemos el motivo superficial, tengo que sacarlas, no las puedo dejar allí, y como una especie de respeto a aquellas piedras que ustedes han dejado, las pongo en un memorial y ahí se conforma como institucionalizo este dolor. Sería como el intento aplacatorio o el intento reparatorio. Y hay otra parte que le sucede a los que estamos afuera de esto, ¿no? Los que mirábamos y estábamos compartiendo el dolor, que tal vez hubiéramos querido que es algo así como que no los toquen todavía, ¿no? Que con nuestra alma, porque esto es lo interesante. No hubo ninguna autoridad que fue a verlo ahí. Claro, porque esto llega al espíritu, llega al alma. Necesitábamos tal vez una mirada que acaricie un poco más esto, ¿no? Qué cruel todo esto, ¿no? Realmente, vos sabés que el otro día pensaba en vos cuando escuchamos el caso de Solange, del papá, porque un dato que no sabíamos es que la hija supo que el papá no lo dejaban entrar. Qué vivencia tremenda por lo que vos describís, que el que se va a morir por esto ya sabe que no va a poder ver a su familiar, ¿no? Sí, creo que es algo que trae del modo más dramático el sentimiento de soledad infinita. Porque si hay algo que asociamos nosotros a la muerte y la convierte en traumática y angustiante, es la fantasía de ese estar solo en el que nunca más voy a poder rodearme, contener, amar, ser amado, estar, que estén los otros, el semejante. Y la despedida tiene como una de sus funciones el acompañar, algo así como garantizar no estás justamente sola, aquí estamos a tu alrededor, vas a estar dentro nuestro y con nosotros. En esa distancia, ¿no?, que vos comentás, en ese sentido de me lo están arrancando,
un sentimiento de, naturalmente, de la angustia, de la desesperación, quién sabe qué fantasías tramitar, pero también una vivencia de soledad infinita. ¿Y cómo hace esta gente? Porque seguramente tendrás muchas consultas sobre esto. ¿Cómo hace la gente que está pasando por esto? Es decir, que ha visto esto perdió un familiar, ha visto lo que pasó en Olivos, por eso decía, eso tiene un elemento vivencial, ¿no es cierto? Que va más allá de lo político, porque alguien que puede pensar A, B, C, D, E o F, dice, pero mirá vos esto, lo que ha pasado y lo que me pasa. ¿Cómo maneja una persona para adelante, en esa combinación de duelo y enojo, esa bronca e indignación que da? Bueno, esto ha sido un intento reparatorio, esto ha sido un intento de abrazarse todos aquellos que podemos sentir y podemos compartir el desgarro de lo que es una pérdida, todos los que sabemos que hay un duelo que venimos haciendo en el durante y que vamos a seguir haciendo en el después. Esto ha sido una forma de darle presencia a quien de algún modo desapareció y no permitió las circunstancias alojarlo en la interioridad del grupo familiar. Pero también los episodios que tuvieron lugar, ¿no? Y que han despertado este enojo y que han sobre todo despertado la desconfianza, la no credibilidad, que ha dejado sin referentes, ha creado naturalmente una sensación de mucho desamparo y de, sí, lo que vos decís, es enojo, rabia, indignación, y la palabra es muy, muy fuerte, ¿no? Cuando se dice fiesta, ¿no? En el otro, fiesta, festejar, ¿no? Es tremendo si asociás la palabra fiesta cuando en simultáneo en estas piedras está la lágrima, ¿no? La lágrima del dolor, la lágrima de la pérdida. José, tengo un minuto final y quiero que vos mires a la cámara porque te están mirando miles de estas personas. En el minuto final quiero que vos le digas algo. Sí, vos me... Ahí está. Allí. Sé que un duelo es una labor, es un trabajo, sé que es un esfuerzo, sé que es difícil y sé que se han enfrentado a una situación injustamente extraña y obstaculizante, como fue que no los dejen estar ahí al lado, acariciando, mirando y siendo mirados por el ser amado. Pero quiero decirles que ese obstáculo no es un límite absoluto ni definitivo, sino que a través del amor, a través de actos reparatorios, a través de la elaboración entre ustedes hablando y recordando, van a volver a ubicarlo en ese lugar donde los seres humanos tenemos un cierto poder divino, que es que con nuestra memoria amorosa eternizamos a aquel ser que hemos amado y que hoy no nos acompaña en carne y hueso biológicamente acá. José Eduardo Abadie, muchísimas gracias, sobre todo porque alertaste de esto y los que tienen responsabilidad en su ignorancia no te escucharon. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Muy bien, me voy ya con Karen Marón, una destacadísima periodista argentina, una corresponsal de guerra. Ahí la tenemos, vemos estas imágenes de Afganistán para darle justo el marco. Imagen tremenda, la del chico, el bebé, después supimos que se reencontró con su padre, pero está marcando lo que ahí se está viviendo. Karen Marón lo conoce muy bien, porque ella estuvo allí y seguramente va a volver pronto a trabajar. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La verdad que viendo estas imágenes y lo que acabamos de escuchar con el doctor y la reflexión, estoy sumamente sensible y creo que conocés porque veo las piedras y me voy a Afganistán y me voy a cualquier otro país en Medio Oriente o en África y estoy sumamente conmovida. ¿Por qué volvieron los talibanes? Los talibanes volvieron por el fracaso de... Primero tenemos que hablar de una intervención, una ocupación que duró 2 décadas. Ante esa ocupación estadounidense y sus aliados, sucedieron diferentes etapas. Estaba recién pensando por qué fui en su momento. El objetivo era entrevistar al general Petraeus, o Petraeus, o Petró,
que tuvo un excelente desempeño, exdirector de la CIA. Había hecho un trabajo muy interesante con la sociedad civil en Irak, y cuando el general McChrystal habla con el expresidente Obama, le manifiesta la verdadera situación en Afganistán, cómo estaba estancada toda la situación. Y ahí asume Petraeus, y quiso implementar esa doctrina de la mente, de conquistar la mente y los corazones de los afganos. ¿Es imposible? Vos estuviste ahí. Hay un tema fundamental. No son los afganos, estamos hablando del regreso del talibán. El talibán es muy fácil. Talib es estudiante. Talibán es estudiantes. Se puede castellanizar y decir talibanes, está bien. Son los estudiantes de la madrasa. Estudian Islam, pero no estudian el Islam. Estudian una radicalización del Islam. Eso es lo que me parece muy importante que lo aclaremos. Porque cuando uno va a las fuentes, pregunta, ¿los talibanes son musulmanes? Nominalmente son musulmanes. Hicieron la shahada, que es decir, creo en un único Dios, y en Mohammed es el profeta, hacen los 5 rezos, etcétera, etcétera. O sea, nominalmente son musulmanes. Pero hay una diferencia entre ser musulmán y ser creyente. No siguen ninguna de las dos fuentes, ni la escritura, que es el Corán, ni los dichos del profeta. Por lo tanto, hacen una distorsión. Y esto es interesante aclararlo, porque esto no es el Islam, no son los musulmanes. Es una radicalización que se denomina wahabismo, que nació en Arabia Saudita, y son estas líneas absolutamente extremistas y distorsionadas del Islam que llevan a esta situación. Discúlpame, si me hiciste la pregunta, si se puede convencer al corazón de los afganos. Se dice que Afganistán es el cementerio de los imperios. Ya 3 imperios, desde Alejandro Magno, pasando por los británicos y los soviéticos. Y Winston Churchill, que fue periodista en 1957 y estuvo en Afganistán, él habló que cada afgano era un guerrero. Y que esos guerreros, cuando se unían, entrelazaban sus manos, luchaban contra el extranjero. ¿Sí? Entonces, más allá, aclarando el tema que tiene que ver con lo religioso, o sea, el talibán no es el Islam. Correcto. Es la distorsión del Islam. El afgano tiene características particulares donde hay una trazabilidad cultural. Te pregunto, ¿la promesa del respeto a las mujeres que se hace tiene algún viso de credibilidad? No, Nelson. Porque justamente en función de estas creencias que tiene el talibán, absolutamente radicales y extremistas, estamos hablando de la esencia. Y vos sabés muy bien que la esencia es inmutable. Si eso es la esencia de sus creencias, eso no cambia. Lo que es la pregunta inicial, porque algunos hablaban de regresó el talibán moderado, no puede modificarse. Talibán y moderado son antónimos. Absolutamente. Lo que sí observamos con mucha claridad, conferencia de prensa, han aprendido de diplomacia, les han enseñado. Les han enseñado diplomacia, les han enseñado idiomas, les han enseñado relaciones públicas, y cuando uno ve una foto del talibán hace 20 años y una foto del talibán en la actualidad, además del tipo de armamento que está utilizando, es la forma en la que lo está utilizando. O sea que estas 2 décadas donde lucharon internamente contra los ocupantes, también se han ido perfeccionando. Hicieron una conferencia de prensa. En el día de ayer, ya uno de nuestros colegas, Nelson, de la Deutsche Welle, y no vamos a dar nombres, está siendo perseguido y uno de sus familiares fue asesinado. Una cosa tremenda la que marca Karen, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con dar nombres, porque efectivamente van o al nombre o a la familia y los matan, realmente. Yo me acuerdo cuando fue el tema, se cumplieron los 20 años del atentado de las Torres y fuimos a ver a la comunidad afgana en Brooklyn. Nadie quería hablar porque tenía miedo que los mataran. Así que esto que cuenta Karen es una realidad. Por supuesto, está en nosotros la responsabilidad de no dar ni nombres ni ubicación.
por eso hay muchas cosas que las vamos a mantener de esta forma. Empiezan a matar, o sea, cuando esto sucede el 15 de agosto, dije, van a empezar los asesinatos selectivos. Es cíclico, Nelson, se repite en todos los conflictos. Asesinatos selectivos, van a empezar a perseguir un traductor, un fixer que ha trabajado con nosotros en el terreno. Hay personas que los denominan colaboracionistas de la ocupación, nada más lejano a eso. Seres humanos que necesitaban trabajar. Es decir, va a morir mucha gente porque no todos van a poder salir entonces. No, de ninguna manera. Y asesinaron, empezaron esos asesinatos, ejecutaron públicamente a un exmiembro de las Fuerzas Armadas afganas y empieza la persecución. Y esto no es solamente el tema de las mujeres, porque va a ser... No es que ha sido mejor en estas 2 décadas la situación de las mujeres en Afganistán, va a ser peor ahora. En estos 20 años han tenido una minoría, muy poquitas, acceso a universidades, solamente 3 cargos en ministerios, algunas en actividades públicas. Va a ser peor ahora, pero el 87%, Nelson, de las mujeres siguen recibiendo violencia de todo tipo, matrimonios forzados, quemaduras por ácido, eso lo vemos todo el tiempo en el terreno, las mutilan. En estos 20 años siguió sucediendo lo mismo, con el agregado que... Por eso nombré a Petraeus, porque para mí era muy interesante cuando estudié su doctrina, tanto en Irak y después en Afganistán, y el objetivo era la entrevista. Cuando él hablaba de conquistar las mentes y los corazones. ¿Funcionó en alguna parte en Irak? En Afganistán no. En Afganistán, y porque fracasó esta intervención, lo que se utilizaron fueron drones y combates. Y también, como en la famosa cárcel de Abu Ghraib, en Irak. Aquí estaba la cárcel de Bagram, donde también había una base militar, pero estaba la cárcel clandestina. Entonces, cuando hablamos de las mujeres que van a entrar en una situación absolutamente, en un túnel espantoso, también durante estos 20 años vivieron situaciones similares. Lo que pasa es que son casos, afortunadamente, que se visibilizaron y que pudieron acceder a la educación y a pero es tan relativo. Por eso cuando se magnifica tenemos que relativizarlo, porque también están en el medio de los combates. El atraso siguió. Karen, yo te agradezco muchísimo tu presencia aquí. Yo sé que vas a volver a Afganistán. Sí. Y como todos, te vamos a pedir que te cuides mucho. Muchísimas gracias, Nelson. Y quería decirte lo siguiente. Afganistán se consideraba la universidad del terrorismo. El objetivo del talibán es Afganistán, pero en este momento el jefe de seguridad es uno de los hombres más poderosos de Al-Qaeda. No perdamos en cuenta esto, porque aquellos que quieren el califato global van a tener, a partir del 15 de agosto y antes, Afganistán como su base para implementar este califato global en todas partes del mundo. Así que se necesita una intensa actividad de inteligencia y de contraterrorismo. Karen, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nelson, como siempre. Karen Marón, una mujer fantástica, una corresponsal de guerra fenomenal. La próxima seguramente la vamos a sacar de Afganistán. No tengan duda. Muy bien, estamos a menos de un mes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? De esta campaña de la nada. 3 cosas quiero marcar, ¿no? Sin duda, en el oficialismo hay preocupación, porque todas las encuestas que tiene el oficialismo indican que el Olivos Gate lo ha afectado. Si después esto se va a cumplir o no el día de las elecciones, usted sabe cómo son las cosas, hay que tomar las encuestas con pinza. Pero en el gobierno, esto es lo que le doy como información, ¿no? El gobierno, las encuestas que tiene el gobierno le generan preocupación. Ahora, la oposición tiene un desafío. La oposición tiene un desafío de generar proyectos comunes y de, una vez producida la interna, ponerse a trabajar en pos de los proyectos comunes con el orden que le dé el voto popular a cada uno de ellos.
Es muy importante lo que haga la oposición, porque en estas elecciones se juega la necesidad de Cristina Fernández de Kirchner de tener la suma del poder político para lograr el control de la justicia como primer objetivo. Y otras cosas. Un dato que ocurrió en esta semana, porque obviamente en medio del Olivos Gate ocurren cosas. El poder las aprovecha. Se designó a una fiscal de Lomas de Zamora, de apellido Incardona, para un cargo muy importante. La fiscal Incardona tuvo a su cargo la primera parte de la investigación por el supuesto espionaje de Macri, que después quedó prácticamente en la nada. Un dato, y con esto cierro, ¿no? Había salido entre 17 y 20 en el número de postulantes. La subieron al puesto 3. Esto es el kirchnerismo. Vienen por todo, ¿eh? Vienen por todo, sepámoslo. Ya volvemos. En el medio de todo esto, recordamos, la pandemia continúa. Tenemos que seguir vacunándonos. Hay mucha gente aún no vacunada en la República Argentina. Hasta aquí esta emisión del Corresponsal. Ya viene Historias para no dormir con Mario Marchichi y Ricardo Canaletti. Siga en TN. Nos reencontramos el próximo sábado. Buenas noches.